Hola a todos, continuamos con la segunda parte de la unidad 2. Lo que nos había quedado de la clase anterior es hablar un poco acerca de anestesia en trasplantes. Ustedes ya han visto todo este tema en la cursada de alta complejidad, así que básicamente lo que pretendo con esta clase es realizar un refresh de todo lo que ya saben y poder evacuar dudas. Así que bueno, vamos a empezar. En primer lugar, me parece importante recordar ciertos conceptos previos, como por ejemplo el concepto de ablación. Cuando nosotros hablamos de ablación, hacemos referencia a la extracción, sea de uno o de varios órganos o bien tejidos del cuerpo de un donante, que luego van a ser trasplantados a un receptor que lo necesite. Cuando pensamos en cuáles son aquellos órganos que eh, se pueden ablacionar y luego trasplantar, son el corazón, pulmón, riñones, hígado y páncreas. En cuanto a los tejidos, tenemos hueso, médula ósea y córneas, y siempre esto tenemos que tenerlo presente. El tipo de donante puede ser o bien un donante vivo o bien un donante cadavérico, ¿sí? Ese donante cadavérico es quien haya sufrido una muerte encefálica o bien una parada cardiorrespiratoria. Bueno, en primer lugar vamos a empezar con la parte de trasplante hepático y después vamos a hablar brevemente acerca de trasplante renal. ¿Qué es el trasplante hepático? Bueno, como ustedes bien saben, es aquella cirugía en la cual un receptor que está en falla hepática recibe un órgano de mejor calidad proveniente de un donante, sea un donante cadavérico o bien un donante vivo. Lo que debemos tener en cuenta siempre es que nuestro paciente requiere una evaluación preoperatoria multidisciplinaria que gran parte de estos casos constituyen cirugías de urgencia, que los pacientes requieren determinados estudios prequirúrgicos que van a ser necesarios, aquellos que estén en lista, lo ideal es que lo vayan renovando, ¿sí? Aproximadamente cada 4 a 6 meses. Debemos siempre contar con hemoderivados necesarios y fármacos determinados y específicos para el trasplante hepático el día quirúrgico. Bueno, la realización de un trasplante hepático tiene ciertas indicaciones, ¿sí? Lo que tenemos que pensar es que vamos a contar con un receptor que está en un periodo de insuficiencia hepática, eh, y lo que les puse en esta diapositiva básicamente son dos listas iguales. La de la derecha, la violeta, está un poco más simplificada y básicamente son todas las indicaciones de trasplante hepático en adultos, ¿sí? Em, a grandes rasgos, lo más común, lo que más solemos ver, son procesos de cirrosis que obedecen a patologías virales, como son, por ejemplo, el virus de la hepatitis C y B, y también este proceso obedece al alcoholismo, ¿sí? También podemos, como ven en la lista, reconocer tumores hepáticos, que estos pueden ser a grandes rasgos primarios, es decir, se originan en primer lugar a nivel hepático, o bien secundarios. Secundarios los llamamos cuando son parte de un proceso metastásico y que el tumor primario está en un órgano fuera del hígado, ¿sí? Esto es frecuente de ver en patología tumoral colónica y de mama también, ¿sí? Es decir, tengo un tumor primario localizado a nivel del colon, por ejemplo, que luego metastatiza a nivel hepático y eso es lo que llamamos comúnmente como patología tumoral secundaria. Esto, como bien les dije, son las indicaciones en los adultos y, bueno, en niños solamente para que sepan, tenemos como causas principales la atresia biliar y también la toxicidad mediada por paracetamol. Por eso es que siempre debemos considerar las dosis máximas de paracetamol, tanto en niños como en adultos, ¿sí? Y valorar bien las dosis por peso.
Bueno, como bien sabemos, hay una estratificación de estos pacientes, se realizan las listas, ¿sí?, que todos conocemos, es decir, las listas de espera de receptores, y para esto se utilizan determinadas clasificaciones, unas para adultos y otra para pediátricos, ¿sí? Que en este caso es lo que ven en pantalla, el MELD, eh, que realiza básicamente una clasificación pronóstica de la hepatopatía que tiene el paciente, el receptor. Es un modelo matemático que predice la sobrevida de un paciente con enfermedad hepática. Lo que hace es valorar eh, determinados parámetros de laboratorio, en este caso es el RIN, la creatinina y la bilirrubina, y esta escala es justamente considerada más objetiva y más precisa que otra escala que se ha utilizado, que es la escala, quizás la han escuchado, la de Child-Pugh, pero bueno, hoy en día se prefiere, justamente por esta razón, es más objetiva y más precisa esta escala que ven aquí, ¿sí? El MELD. Sus valores oscilan entre 6 a 40. A menor puntaje, ese paciente va a tener mejor pronóstico, por ende no va a estar entre los primeros lugares de la lista, ¿sí? Eh, Esto ayuda a establecer un orden, una prioridad en la lista de trasplante hepático en adultos. Todos aquellos pacientes que tengan mayor puntaje van a ser los pacientes que tengan una mayor prioridad, ¿sí? Recordar la escala de MELD como un score de estratificación, ¿sí? Eh, en pediátricos se utiliza también una escala que es el PELD, que utiliza dos variables más, ¿sí? Pero bueno, clasificación en adultos, clasificación en pediátricos, adultos utilizamos esta que acabo de explicar. Bueno, ¿cuáles son las contraindicaciones para realizar un trasplante hepático? Como todo procedimiento quirúrgico, tiene una serie de indicaciones y también una serie de contraindicaciones, ¿sí? No todo paciente en un estadio de insuficiencia hepática va a tener indicado un trasplante debido a determinados factores que debemos evaluar que le van a contraindicar esta cirugía. Por ejemplo, todos aquellos pacientes que continúen con una adicción activa al alcohol o bien a drogas. En cuanto a las infecciones, hacemos referencia específicamente a infecciones tipo sepsis, ¿sí? En la parte que indica, donde está el número 2, enfermedad por VIH activa no controlada. Esto lo que quiere decir es todos aquellos pacientes en un estadio de SIDA, ¿sí? No portadores de HIV, sino que estén ya en un proceso de enfermedad avanzado. Y lógicamente aquellos pacientes que se encuentren ya en falla multiorgánica o bien que tengan enfermedades extrahepáticas graves e invalidantes, por ejemplo, una hipertensión pulmonar grave, un edema cerebral incontrolable. En cuanto a las neoplasias malignas que ven dentro de la primera parte, específicamente neoplasias hematológicas y tumores malignos que ya cuenten con un gran nivel de extensión hepática y hayan generado metástasis a distancia. Bueno, tenemos que reconocer toda la secuencia quirúrgica, específicamente las fases del trasplante hepático. En primer lugar, a grandes rasgos, saber que se realiza la cirugía del donante, que es donde se lleva a cabo la ablación hepática, la cual puede ser completa o bien de segmento lateral izquierdo, sobre todo en donantes vivos. En segundo lugar, se va a realizar la cirugía del receptor, que va a comprender todas las fases, ¿sí? Me refiero a la fase preanhepática, anhepática y de reperfusión del injerto con restitución del flujo arterial y por último la reconstrucción biliar. Bueno, esto seguramente lo han visto y les resulte familiar. Voy a tratar de ser breve para poder explicar y que queden claro bien las fases
características del trasplante hepático y su correlación con los periodos de isquemia, ¿sí? Que se clasifica en un periodo inicial de isquemia fría seguida por un periodo de isquemia caliente. Bueno, como se puede observar en la imagen, el periodo de isquemia fría comienza con el pinzamiento aórtico del donante, ¿sí? Pinzamiento hace referencia al clampeo de la aorta del donante, y cuando el órgano del donante es ablacionado, se requiere de todo un proceso de conservación específico del órgano, el cual va a ser conservado en una solución específica aproximadamente a 4 grados, ¿sí? Por eso es que se lo denomina isquemia fría, porque se aplican determinados medios y soluciones exógenas para poder conservar bien frío el órgano con el objetivo de justamente poder mantenerlo vital. Y bueno, también es importante saber que hay órganos que tienen más tolerancia a la isquemia que otros, eh, y que la duración de todo este periodo de isquemia fría va, como dijimos anteriormente, desde el clampeo de la aorta hasta el momento de la implantación del órgano en el receptor, ¿sí? A través de ese momento, justo en ese momento, comienza el periodo de isquemia caliente. Una vez que el órgano ya está implantado en el receptor, se da comienzo a todo el periodo de reperfusión. Y todos estos dos periodos de isquemia fría y de isquemia caliente tienen una correlación directa con las fases típicas del trasplante hepático. Algo muy importante a tener en cuenta, que no lo mencioné, es el tiempo ideal de isquemia fría, ¿sí? Lo ideal sería que todo este periodo tenga una duración menor a 8 horas. Bueno, con respecto a las fases típicas del trasplante, las desarrollé en diapositivas siguientes, pero bueno, vamos a hablar brevemente de ellas. La fase de hepatectomía inicia justamente con la incisión en piel que se hace en el receptor, ¿sí? Como bien indica la palabra, esta fase de hepatectomía es básicamente la extracción del órgano del receptor. En primer lugar, hay que tener en cuenta el sangrado, la presencia de ascitis y el drenaje de la misma, y la colocación de los retractores, que son los denominados retractores de Thomson. La denominación de este periodo, al consultar la bibliografía, se pueden encontrar con una denominación de fase preanhepática también. Que justamente esta fase va a culminar con la explantación del hígado del receptor, ¿sí? Que es el hígado nativo, el hígado enfermo, para después comenzar con la fase anhepática, fase que justamente inicia en este nivel, es decir, con la explantación del hígado del receptor, y va a ser la fase en donde se va a colocar el hígado del donante, y posteriormente se van a realizar todas las anastomosis correspondientes. Luego de que este periodo esté finalizado, comienza la reperfusión del injerto, que justamente se condice con la finalización de una fase, que es la fase anhepática, y el inicio de la fase siguiente, que es la fase neohepática. Bueno, en esta última etapa, que es la neohepática, ya contamos con un hígado implantado, reusgerizado, y se van a realizar las anastomosis tanto arteriales como biliares, y es una etapa en la cual hay que prestar atención especial a una serie de eventos hemodinámicos que se pueden dar a partir del denominado síndrome de reperfusión. Vamos a ver cada una de estas fases ahora con un poquito más de detalle.
Importante también reconocer la fase previa, que es la fase de ablación, la cual va a dar inicio al todo el periodo de isquemia fría, desde el clampeo de la aorta del donante. Como les comenté anteriormente, el objetivo primordial es el de poder lograr mantener el órgano vital, corregir el sangrado, la coagulación y todos aquellos defectos bioquímicos que se vayan sucediendo. Y una vez realizada la ablación, el hígado es preservado en aquella solución específica que les comenté a 4 grados. Las consideraciones que tenemos que tener en cuenta al momento de ablacionar es recordar todos aquellos cambios fisiopatológicos de muerte encefálica que vieron, las fases y los requerimientos de cada una. Importante al momento de ablacionar reconocer en qué fase estamos, es decir, en qué periodo estamos, siempre en correlación a la muerte encefálica, es decir, si estamos en un periodo inicial, es decir, desde la hora 0 hasta la hora 6, que correspondería a un periodo meramente hipertensivo, ya pasada la fase de hora 6, que es lo que comúnmente vemos, estamos en la fase en la cual hay una pérdida del tono eh, simpático y justamente vemos las bradicardias, las hipotensiones, ¿sí? Recordar en esta fase que no nos va a servir el uso de atropina. Acto seguido, una vez que tenemos todo esto en cuenta, preparamos el quirófano. El quirófano debe ser una preparación adecuada, completa, ¿sí? El monitoreo del donante cadavérico se va a realizar también según las normas FAR. Este sistema de ABCD, que bueno, ustedes ya lo conocen, me parece súper práctico al momento de chequear todo lo que van haciendo. A corresponde a tener una aspiración funcionante. B hace referencia al chequeo del funcionamiento de la mesa con todos los elementos necesarios para la ventilación y la intubación. Esto es muy importante que cuenten con absolutamente todos los elementos para intubación. Me van a decir, sí, pero son pacientes que ya vienen intubados. Claro, pero lo que puede ocurrir es que se nos extube en cualquier momento, al pasarlo de camilla, etc. Y nosotros contribuir en un daño, ¿sí? Eh, o sea que en tal caso que el paciente, por ejemplo, se extube y nosotros no tenemos los elementos necesarios, eh, se puede venir también una parada cardiorrespiratoria y los órganos dejar de ser vitales. Entonces, es muy importante siempre anticiparse. Se hace referencia a todo el chequeo de lo circulatorio, todo lo que tenemos que tener preparado, contar con vías periféricas gruesas, tenerlas armadas con llaves de 3 vías, correctamente purgadas, vía central, acceso arterial, disponibilidad de avocats, jeringas, agujas, lógicamente el ecógrafo, justamente para poder colocar la vía central, en caso que el paciente no la tenga colocada, contar con múltiples bombas de infusión, soluciones parenterales y el carro de paro siempre en quirófano. Con respecto a las drogas que vamos a utilizar, tener siempre preparados vasopresores, tenerlos a mano, noradrenalina, adrenalina, como vasodilatadores de elección NTG, heparina, también hidrocortisona o hay algunas instituciones que directamente utilizan meprednisona, antibióticos, antiarrítmicos y vasopresina. El requerimiento de todas estas drogas que nombré anteriormente va de la mano de la fase en la cual estamos realizando la ablación, ¿sí? En una segunda fase, lógicamente, nos van a servir muchísimo tener vasopresores. En una primera fase, que es la fase típica hipertensiva, quizás no sea de utilidad utilizar un vasodilatador, como es por ejemplo la nitroglicerina. Muy importante el uso de relajantes neuromusculares, ¿sí? Lo cual también favorece enormemente en la técnica quirúrgica, en la parte quirúrgica de la ablación. Otro fármaco que nombré son los corticoides, que
se administran básicamente para poder modular la respuesta, es decir, la aceptación que va a tener el órgano en el receptor. La hidrocortisona se dan aproximadamente 200 miligramos. Recuerden que bueno, la ampolla viene de 500 miligramos en una presentación liofilizada. La heparina también, esto nos va a indicar el equipo quirúrgico, el momento y el sentido de administrarla radica en lograr evitar eh, las trombosis del injerto. La dosis oscila alrededor de 300 unidades kilo. Para no olvidar, meprednisona, la dosis se da entre 200 también a 300 miligramos y bueno, además de darlo por los objetivos que dije anteriormente, los corticoides, también se vio que tiende a, digamos, contrarrestar la respuesta inflamatoria sistémica eh, originada por la muerte encefálica. La vasopresina también es una droga muy utilizada. Eh, Tiene un doble efecto, es decir, como vasopresor potente y también muy utilizado por su efecto antidiurético. Bueno, ahora sí pasamos a la fase preanhepática, es decir, la primera fase del receptor, la cual comienza con la incisión quirúrgica del receptor, el drenaje de ascitis, como bien dije anteriormente, la colocación de los retractores. Es la fase de la realización de la hepatectomía, ¿sí? De la extracción de ese hígado insuficiente. Es importante considerar la utilización de los clampeos. Son clampeos venosos que se realizan tanto a nivel del sistema venoso portal, es decir, se clampea la vena porta, y también las suprahepáticas. Recuerden que las suprahepáticas drenan directamente a nivel de la vena cava inferior. Y bueno, sé que esto lo han visto, así que a modo recordatorio, las derivaciones venovenosas y todo lo que incluye el piggyback. Continuamos con la fase anhepática. Como bien habíamos dicho, el inicio de esta fase se da a partir de la realización de la hepatectomía del hígado enfermo y finaliza justamente cuando las anastomosis vasculares están realizadas, cuando se ha desclampeado y justamente el objetivo de esta fase es poder minimizar la duración del clampeo, ¿sí? Las anastomosis que se van a realizar, por ende, van a ser portales, término terminal, y de la vena hepática, ¿sí? Recordar las técnicas que han visto son meramente técnicas quirúrgicas. Previo al pasaje de fase, es decir, antes de pasar a la etapa de reperfusión, el hígado se perfunde con una solución que es baja en potasio o también con albúmina y luego se procede al desclampeo. Es importante recordar el orden en que se desclampea. En primer lugar se desclampea la suprahepática y en segundo lugar la vena portal, ¿sí? ¿Qué problemas podemos tener durante esta fase? Principalmente y a grandes rasgos, hipotermia, acidosis y fibrinolisis. En esta etapa tenemos que considerar ampliamente el uso de noradrenalina, así como también de dopamina. En cuanto a las dosis, esto obviamente va a a depender de cada paciente, de cada caso, de cada situación hemodinámica particular, pero bueno, a grandes rasgos podemos hablar de, de rangos desde, por ejemplo, 0,04 a una gama kilominuto de noradrenalina, o bien en el caso de tener que utilizar dopamina
en un rango de 3 a 5 gamma-kilo-minuto también. Bueno, seguimos con la fase de reperfusión. La gran consideración que tenemos que tener aquí es la inestabilidad hemodinámica que nos podemos encontrar. Va a haber una movilización de grandes volúmenes de mediadores inflamatorios. Tenemos que tener presente, como dije anteriormente, descompensaciones hemodinámicas que van directamente de la mano del síndrome de reperfusión, y es el momento en el que siempre tenemos que tener la adrenalina a mano, bicarbonato de sodio y gluconato de calcio, y justamente es en este periodo en el cual se realiza la anastomosis de la arteria hepática término-terminal y anastomosis biliar término-terminal. Estos dos últimos ítems corresponden también al inicio de la denominada fase neohepática. Debido al síndrome de reperfusión, que tiene aproximadamente una incidencia que varía entre el 25 al 55% de los pacientes, tenemos que prestar especial atención y estar muy alertas, ¿sí? Por todo esto que acabo de decir. La descompensación hemodinámica nos va a llevar a ver un paciente con una gran disminución del ATA, vasopléjico, hay un montón de mediadores inflamatorios circulando, hipotermia, va a haber acidosis metabólica con GAP aumentado, es decir, vamos a estar en presencia de una acidosis láctica, hiperpotasemia, y todo esto conlleva a un gran riesgo de paro cardiorrespiratorio, es un paciente con sobrecarga de volumen y riesgo de arritmias, ¿sí? Por ende, hay que tener todas estas drogas siempre disponibles, específicamente en esta etapa. Con respecto a si el paciente sale extubado o no del quirófano, siempre es una evaluación completamente individual, ¿sí? Según cada paciente, y tenemos que considerar los criterios de extubación. Hacemos una valoración de muchísimos parámetros al momento de decidir la extubación dentro del quirófano. En primer lugar, valorar la presión arterial de oxígeno, la ventilación, es decir, qué volumen tidal está metiendo ese paciente, la frecuencia respiratoria, chequear el end-tidal de dióxido de carbono menor de 50, la presión arterial de dióxido de carbono menor a 60 milímetros de mercurio, tener en cuenta una reversión total del bloqueo neuromuscular, corroborar con medios objetivos de ser posible, de contar con ellos, valorar que el paciente tenga reflejos conservados, como pueden ser la valoración del reflejo de oxígeno o bien de glutorio. Un paciente que vamos a extubar lógicamente tiene que tener una estabilidad hemodinámica, tiene que estar normotérmico, es decir, contar con una temperatura mayor o igual a 35,5, euvolémico, y que lógicamente no sospechemos de algún tipo de sangrado activo. Bueno, ¿cómo vamos a preparar el quirófano de estos pacientes? Básicamente lo que vimos anteriormente, el monitoreo estricto según las normas FAR. En primer lugar, chequeamos mesa de anestesia, todos los elementos requeridos para la intubación orotraqueal. Tenemos que tener en cuenta que muchas de estas cirugías son cirugías de urgencia, ¿sí? Muchas veces el paciente directamente ni siquiera cumple con el ayuno, por eso es que consideramos siempre la realización de una inducción de secuencia rápida, ¿sí? Para ello, muy importante tener una aspiración a mano y funcionante. Se va a proceder a la colocación de 2 a 3 vías periféricas gruesas que cuenten con al menos 3 llaves de 3 vías cada una, que estén prolongadas, que estén correctamente purgadas. Colocación de un catéter arterial con paciente despierto. Siempre realizar el test de Allen, correcta antisepsia, y lógicamente si es un paciente despierto vamos a realizarlo con anestesia local, ¿sí? Con lidocaína al 1.
Vía central, siempre ecoguiada. La realización de la colocación de una vía central ecoguiada nos ayuda muchísimo a poder evitar todas las complicaciones que trae aparejada la colocación de un acceso venoso central. Con respecto a los cristaloides y coloides, recordar que deben estar tibios. Con respecto a los cristaloides, el más aceptado ampliamente va a ser la solución fisiológica, lógicamente no el lactato, ya que inicialmente estamos ante un paciente que es insuficiente hepático, ¿sí? Contar siempre con los hemoderivados necesarios, con el carro de paro, con múltiples bombas de infusión y con todas las drogas disponibles sobre la mesa, ¿sí? Tanto para la inducción como para el mantenimiento como para el despertar, y todas aquellas drogas específicas que vamos a requerir para esta cirugía, para cirugía de trasplante hepático. En cuanto a la realización de una anestesia general balanceada total endovenosa, eh, esto va a ser de elección por parte del anestesiólogo, sí. Hay muchos estudios publicados en los cuales la verdad es que no se encuentran diferencias significativas sobre la realización de una técnica u otra. Con respecto a la inducción, se puede seleccionar también un inductor, que como bien conocen es el etomidato, ¿sí? Sobre todo en pacientes cuya eh, estabilidad hemodinámica eh, no nos permita utilizar otros inductores. Con respecto a la elección del relajante neuromuscular, la Tracurio es una muy buena elección, ¿sí? Por el metabolismo que tiene, se metaboliza a través de la vía de Hoffman. Y lo que hay que tener presente es que son cirugías muy largas, ¿sí? Muy prolongadas, eh, que van a durar más de 8 horas y que por ende son cirugías que nos van a permitir realizar eh, infusión de relajante neuromuscular, ¿sí? Hay otros anestesiólogos que también prefieren la utilización de rocuronio, el mismo también es válido y se puede utilizar. Y tener también disponibles los corticoides que vamos a utilizar. Eh, lo vamos a administrar siempre antes de la colocación del injerto, ¿sí? Justamente por lo que hablábamos antes de una mayor aceptación por una cuestión inmunológica. Otras drogas que podemos tener en cuenta son antifibrinolytíticos. ¿Cuáles podemos tener disponibles? Tanto ácido tranexámico como su versión más económica, por así decirlo, como es el ácido aminocaproico, ¿sí? Eh, para la utilización de los mismos, lo que debemos tener en cuenta son siempre las contraindicaciones. También contar con drogas para el manejo del medio interno, contar con insulina para el manejo de potasio alto y por último, y no menos importante, todo lo contrario, vasopresores, ¿sí? Contar con las bombas de infusión para administrarlos, vasopresores como por ejemplo la adrenalina, noradrenalina, vasopresina. Y por último, bueno, considerar la hipotermia, ¿sí? Eh, como un factor que va a agravar aún más toda la situación previa. Por ende, debemos contar con medidas de calentamiento y al momento de administrar las soluciones parenterales, que éstas se encuentren tibias. Bueno, ya terminamos con toda la parte de trasplante hepático y ahora brevemente voy a hacer un repaso de lo que es trasplante renal. A modo de introducción, sabemos que es un trasplante que se realiza en pacientes que padecen de una enfermedad renal crónica, en quienes vamos a tener que realizar una correcta evaluación preoperatoria y evaluar todas las comorbilidades que
de manera característica tienen estos pacientes, ¿sí? Como bien saben, según lo que ya han visto, contamos con dos tipos de trasplantes, está el heterotópico, y el ortotópico, así como también el riñón. Este órgano va a provenir de dos tipos de donantes. Puede ser un donante vivo, el cual puede estar relacionado o no, o bien eh, directamente de un donante cadavérico. Al igual que en el trasplante hepático, el trasplante renal también cuenta con tres fases que debemos conocer bien, son fases meramente quirúrgicas, una fase prerrenal, una fase de cirugía de banco y una fase 3 que hace referencia al injerto del riñón. La fase 1 o prerrenal se extiende desde el momento en que realizamos la inducción anestésica hasta que finaliza la disección del riñón del receptor. En este momento, bueno, debemos valorar los sangrados intraoperatorios y lograr mantener una presión arterial media de aproximadamente 80 milímetros de mercurio y una PVC estimada entre 8 a 10 centímetros de agua. Es importante, hablando de la PVC también, valorar el estado de volemia con el cual llegan los pacientes a quirófano, ¿sí? Tenemos que tener presente que son pacientes que se someten a diálisis y que muchas veces pueden llegar directamente con balances negativos, que lo vamos a poder objetivar mediante la presencia de una PVC baja. Luego pasamos a la fase 2, que es la denominada cirugía de banco, que comprende el momento desde que el cirujano recibe el riñón del donante y lo va a someter al proceso de isquemia fría. Y toda esta fase va a finalizar en el momento en que el riñón es colocado a nivel de la cavidad abdominal del receptor. Posteriormente se va a perfundir el riñón con una solución de preservación y pasamos directamente a la fase 3 quirúrgica, que es el injerto del riñón. Esta última fase, a su vez, dependiendo de la bibliografía, se puede subdividir en una fase temprana y una fase tardía. La fase temprana hace referencia a el desclampeo de los vasos renales y la anastomosis, tanto de la vena como de la arteria renal, con posterior reperfusión de todo el injerto. Pasamos a la fase tardía de la fase 3, que consiste en realizar las anastomosis ureterovesicales y posteriormente se va a evaluar el funcionamiento del mismo, ¿sí? Mediante el proceso de diuresis. Siempre, por eso es que tenemos que contar en este momento con la preparación de determinados diuréticos, con una corrección previa del medio interno, corroborar la presencia de acidosis metabólica, los niveles de potasio sérico y siempre que vayamos a realizar un tipo de estos trasplantes renales, tener en cuenta ciertas consideraciones que van de la mano con el medio interno de estos pacientes, ¿sí? En primer lugar, considerar si vamos a realizar una inducción de secuencia rápida. Por ende, toda inducción de secuencia rápida, como bien saben, conlleva la utilización del relajante denominado succinilcolina. Hay que tener cuidado con el potasio en estos pacientes, ¿sí? Más al utilizar la succinilcolina. Y durante el mantenimiento, ya que estamos con un paciente con una enfermedad renal crónica, considerar y no utilizar determinados fármacos, como son los AINES, como es la meperidina, básicamente por su metabolito, y como son los relajantes neuromusculares aminoesteroides, ¿sí? Muy importante, como dije hace un ratito, recordar el uso específico de los diuréticos previo al desclampeo y también es de utilidad al momento de evaluar el funcionamiento post-anastomosis y lo que es muy importante al inicio de la cirugía dentro de las consideraciones anestésicas es la presencia de las fístulas, chicos. Siempre debemos evitar la colocación de vías y del manguito para la toma de la TA.
En cuanto a la preparación, un poco más de lo mismo que hemos visto, siempre, absolutamente siempre, el monitoreo según las normas FAR, chequeo de la mesa de anestesia, de rutina, todos los elementos requeridos para intubación orotraqueal, para ventilación, aspiración siempre funcionante, valorar eh, la necesidad o no de realizar una inducción de secuencia rápida. Tenemos que contar con 2 a 3 vías periféricas gruesas eh, que cuenten con al menos 3 llaves de 3 vías, prolongadas, purgadas, contar con una TAM, se puede colocar con paciente despierto, recordar la realización previa a la colocación de una TAM, el test de Allen, eh, y siempre que sea con paciente despierto, con anestesia local. Vía central, ecoguiada, lo mismo que para el trasplante hepático. Utilizar cristaloides o coloides tibios, contar siempre con los hemoderivados, el carro de paro, múltiples bombas de infusión y tener todas las drogas disponibles para la inducción, mantenimiento y despertar, y las drogas específicas para el trasplante renal, y siempre cuidar la hipotermia. En cuanto a qué tipo de anestesia es factible de utilizar, lógicamente una anestesia general, no hay grandes cambios tampoco en este caso entre la realización de una anestesia general balanceada y TIVA. El cambio estará determinando determinados factores individuales, como vimos las indicaciones para realizar una anestesia total endovenosa, y también se puede acompañar o no de técnicas de analgesia neuroaxial, ¿sí? ¿A qué me refiero con esto? Podemos usar tanto la vía intratecal como la vía epidural con colocación del catéter y poder mantener el catéter viable hasta el postquirúrgico como un método de analgesia. Esto va a ir dependiendo de cada anestesiólogo y de cada paciente. Estas técnicas neuroaxiales también tienen ciertas contraindicaciones, y especialmente en estos pacientes tenemos que chequear cuál es la medicación que toman, si tienen justamente contraindicada la realización de estas técnicas, y comorbilidades, ¿sí? Sobre todo el estado de su bulimia. Bueno, espero que hayan disfrutado la clase, que les haya servido. Las dudas las vamos a evacuar el día jueves a las 3 de la tarde. Y bueno, todas las preguntas que tengan me las van dejando por el foro, así el jueves las podemos discutir entre todos. Bueno, que tengan una linda semana. Chao.